Hola, aquí estamos nuevamente entonces con nuestro audiolibro del nuevo conductor, versión motocicletas para práctica test. Soy Mauricio y vamos con la lectura enseguida. Estamos en la página 69, terminando la página 69, ¿cierto? Estamos en la parte con convivencia vial. Dejamos seguridad vial, un tema muy similar, muy parecido. Ahora estamos en la parte convivencia vial y nos está hablando del riesgo, acerca del riesgo, ¿ya? Vamos entonces en el último tema que quedamos y fue acá. Dice, un riesgo que no se percibe no existe. Un riesgo que no se percibe no existe. Lo que nos están dando a entender acá es la importancia de percibir el riesgo, de ser consciente de que hay un riesgo. Eso es lo que nos quieren decir, ¿de acuerdo? Veamos entonces, vamos con la lectura que dice así. Debes saber que mientras conduce una motocicleta, corre riesgos y que un comportamiento incorrecto en estas circunstancias puede poner en peligro su vida y la de los demás. La inexperiencia, la imprudencia y la falta de formación de los conductores son el mayor riesgo a la hora de conducir una motocicleta. Tome nota, por favor, de estos datos. La inexperiencia, la imprudencia y la falta de formación de los conductores. Falta de formación significa que conducen aprendiendo solos, quizás con un par de consejos y mirando muchas veces sin una formación detallada, ¿cierto? Imprudencia significa sobrepasar los límites, no tener conciencia del peligro, eh, sobreestimar capacidades, ¿cierto? Eh, También deficiencia emocional en esa parte. E inexperiencia, obviamente, son las vivencias que pueda tener con este tipo de vehículo, ¿ya? O sea, es cierto, la poca, el poco hábito, la poca práctica, ¿cierto?, que tiene con este tipo de vehículos, ¿ok? Sigamos avanzando con la lectura y dice así, pasamos a la página 70, dice, el uso de motocicletas ha aumentado considerablemente por motivos económicos, por supuesto, en el país, en nuestro país, Chile, por supuesto que sí. En el sur del país, donde antes prácticamente no se veía, hoy en día ha aumentado mucho, ¿ya? Por motivos económicos y por la gran movilidad que también ofrece, por lo que también ha aumentado el número de siniestros que se producen. Para combatir este crecimiento de los siniestros vial, de la siniestralidad vial, deben colaborar todos, no solamente los motociclistas, sino que también los demás usuarios de la vía, ¿ya? Dice, lo primero es borrar de su mente la idea de que los siniestros de tránsito solo le ocurren a los demás. Muy importante eso. Sacar de la mente que solamente le va a ocurrir a otro y a mí jamás. No. Todos estamos expuestos. Todos los actores de la vía estamos expuestos a un siniestro en cualquier momento. Sigo leyendo. Ustedes deben saber que cerca del 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producto de fallas humanas, que errores producidos por conductores en una equivocada percepción del riesgo, ¿ya? Por conductores, ¿cierto? En una equivocada percepción. O sea, el 90%, la mayoría, es un gran porcentaje, producto de fallas del error humano, de la falla humana, ¿cierto? Es la persona la que comete el error y producidas por conductores que tienen una equivocada percepción del riesgo. O sea, justamente los que creen que a mí no me va a tocar, que acá no hay peligro, que el riesgo no es tal, o se está exagerando. Esto no se exagera, estimado, están las estadísticas, las cifras hay. El día de ayer, un conocido, un vecino, fue una persona que a lo mejor no teníamos idea quién era. El día de mañana puede ser usted. Entonces el riesgo está. Las cifras no mienten. Sigo leyendo. Los accidentes tienen en su mayoría Los accidentes tienen en su mayoría poco de accidentales. Este tema ya lo habíamos hablado anteriormente, pero volvemos a tocarlo. Dice, hay que cambiar los esquemas, ser conscientes, adquirir una percepción de riesgo objetiva y darse cuenta que la mayoría de los siniestros son evitables. Ya, recordemos que cuando dice poco accidentales significa que lo que vimos al principio, el problema de los siniestros, que muchos accidentes de tránsito en realidad no deberían llamarse accidentes por el solo hecho de que no ocurren por condiciones fortuitas ni producto del azar, ocurren por causas conocidas, ¿ya? Y generalmente por el error humano. Y muchos de ellos se habrían evitado si el conductor se hubiera comportado de otra manera. Por eso hay que darse cuenta de que los siniestros sí son evitables. Hay que adquirir una percepción del riesgo, o sea, hay que tratar de ser consciente de que en determinadas situaciones hay riesgo, hay que asumirlo.
Una vez que decimos y nos damos cuenta que los riesgos son reales, que a usted le puede pasar, que a determinada velocidad, en determinada maniobra, usted puede tener un accidente, y cuando usted lo reconoce, empieza entonces a buscar formas y maneras para evitarlo. Y ahí entra, ¿cierto?, a jugar la conducción preventiva, la conducción defensiva que usted debe ir aplicando en todo momento. Dijimos, para practicar una conducción segura y responsable de su motocicleta y reducir las probabilidades de sufrir un accidente vial, debe eliminar en la medida de lo posible los factores de riesgo, justamente. Primero reconocerlo, aceptar que los riesgos están. Y luego vamos a empezar a ver cómo eliminamos estos factores. Veamos. Usted debe saber que los principales factores de riesgo son las distracciones, factor importante y una de las principales causas de accidentes, o sea, el ir no atento a lo que está ocurriendo en la vía. ¿Ok? Segundo, alcohol y drogas que disminuyen las facultades del conductor para conducir, ¿cierto? Sustancias, ¿cierto?, que ingerimos que alteran nuestra capacidad. ¿Ya? Velocidad, es otro factor muy presente. Inadecuada, presente en la cuarta parte de los accidentes con víctimas. ¿Ya? Velocidades excesivas generalmente, ¿cierto? Conductores que no respetan límites o quizás respetan límites pero pasan muy rápido en situaciones donde deberían disminuir, no están atentos a las condiciones adversas y no disminuyen ante esas condiciones. Condiciones adversas como clima, que ya hemos hablado, tipos de tráfico, estado de la vía, visibilidad, etcétera. Y después también nos dice que está presente el factor de la fatiga, cansancio, sueño o somnolencia. Consumo de fármacos conducido en situaciones de estrés. O sea, son situaciones que el mismo conductor a veces se las propicia al mismo. O sea, si usted está cansado, con sueño, no durmió bien, y el otro día tiene que cubrir un gran tramo, ¿cierto?, de carretera conduciendo, no va a estar en condiciones y lo que va a hacer es sumamente peligroso. Lo mismo si consume fármacos que pudieran estar contraindicados para la conducción o conducir en situaciones de estrés demasiado elevados por algunos problemas, situaciones emocionales que estemos pasando, atravesando. Es muy importante ser consciente de todo esto porque somos nosotros los conductores los que podemos evitar esta situación. ¿Ya? Una vez que entonces identificamos los riesgos, ya debemos tratar de eliminarlos, evitarlos. Seguimos leyendo. Convivencia vial. Muchas veces los conductores, por demostrar los ágiles que son, esto pasa mucho en la juventud, ¿eh?, no son conscientes de los riesgos a los que exponen a los demás usuarios al efectuar conductas imprudentes como el zigzagueo entre vehículos en movimiento o el no respeto de las señales del tránsito. Al no respetar una luz roja de un semáforo o un paso de peatones, señalizado no solo está cometiendo una infracción a la ley de tránsito, sino que está atentando contra la convivencia vial, poniéndose en riesgo a sí mismo como a los demás usuarios. Ya claro, este tipo de querer demostrar más, querer hacer poco menos que malabares con un vehículo, ¿cierto? Apegarse a los límites, a los riesgos, tomar como algo adrenalínico este tipo de conducción, o también puede ser el tema de las películas, querer quizás imitar alguna escena, emular, y no ser consciente que eso que usted vio es una película con dobles, con situaciones arregladas, trucadas y todo lo demás, y no tiene nada que ver con la realidad. Esto pasa mucho en la juventud, lamentablemente, donde hay menor conciencia del riesgo. Pero obviamente toda persona puede cambiar y puede revertir esta situación usted, estimado alumno joven, ¿cierto? Jovencita, que usted está postulando a este tipo de licencia, ser consciente de que los riesgos son reales. Lo que muchas veces podemos ver en una escena de televisión, de película, ¿ya? No es nada más que un montaje, o quizás realizado por alguna persona, ¿cierto?, con un extenso entrenamiento, bajo condiciones de protección especiales que quizás no se ven en la simple escena, ¿de acuerdo? Entonces, tener mucha conciencia, mucho cuidado, ¿ya? Ser bastante realista en las situaciones que usted está enfrentando. No va a tener otra vida después de esto, o no le va a devolver tan fácilmente la vida a otra persona que usted le hubiese ocasionado una consecuencia fatal, ¿ya? No se la va a devolver, de hecho, ni le va a devolver el familiar a otra persona. Parece duro lo que digo, pero es un tema de conciencia, hay que decirlo. Sigo leyendo y dice así. Este tipo de comportamientos erróneos atentan contra la convivencia ordenada en el tránsito y contra el principio de confianza que lo inspira. Claro, porque dentro del tránsito tiene que haber un principio de confianza. ¿Qué significa eso? Principio de confianza. Que si yo voy con mi vehículo,
¿cierto? Y tengo una luz verde, yo confío que aquel que tiene el rojo va a parar, y por eso voy a pasar, ¿cierto? O quizás si yo enfrento un pare, el otro conductor confía, el que viene por la otra vía confía en que yo tengo el pare y yo voy a parar y él va a poder pasar. Entonces, todos los actores de la vía pública, confiamos en que el otro va a hacer lo correcto, confiamos en que el peatón va a caminar por la acera, ¿cierto? Confiamos en que el conductor va a respetar su pista de circulación, confiamos en que va a respetar el derecho preferente de paso, confiamos en que va a respetar el paso peatonal. Ese entonces es el principio de confianza que nos inspiran los actores de la vía. Para poner en práctica el principio de confianza, entonces es necesario el conocimiento de las normas del tránsito, ¿ya? La seguridad vial y la convivencia vial, la buena convivencia vial que es justamente lo que estamos hablando. Sigo leyendo. Este principio de confianza, ¿qué significa? Dice, donde todos los conductores esperan que cada uno de los integrantes de esta gran obra cumplan con su papel, que es respetar las normas de convivencia y comportamiento vial, son los ejemplos que acabo de dar. Sea consciente de que estas acciones o infracciones no quedan impunes, aunque se llegue a pensar que bien no me ha visto nadie y no ha pasado nada. Esa es una actitud irresponsable, tremendamente cobarde y muy, pero muy poco madura. ¿Ya? Pensar eso. Estos incidentes, dice, se repiten y terminan convirtiéndose en siniestros, donde si pasa algo, el comportamiento irrespetuoso de un conductor lo termina pagando el propio conductor y desgraciadamente es muy probable que los demás también. O sea, usted termina no solamente afectándose a usted mismo, sino que a la vida de los demás, las demás personas, en forma directa o indirectamente. Pasamos a la página número 71, seguimos con el mismo tema, vamos a la lectura, es así. Quien se pasa una luz de un semáforo en rojo no desconoce el significado reglamentario de salud, o sea, se lo conoce, claro, tiene su licencia, y sabe qué consecuencias sancionadoras tendrían si lo viera un carabinero. No existe en este caso desconocimiento de la normativa vigente. Lo que existe es una voluntad de incumplirla, una resistencia a cumplir las leyes y un cierto desprecio por los demás usuarios que circulan por el mismo espacio. O sea, falta de respeto, una falta de criterio, una falta de conciencia para con los demás, personas que coexistimos, ¿cierto? Tenemos un cuadrito ahí resaltado que dice, la educación vial es indispensable en la educación social e individual de las personas, pues todos seremos peatones, usuarios de vehículos o conductores en distintos momentos de nuestras vidas. Necesitamos de la educación vial para convivir en forma ordenada y respetuosa con los demás y en un entorno amable, positivo y justo. Es más, deberían impartirse más capacitaciones de conducción, de educación vial en los colegios, ¿cierto? En los menores, sobre todo. Están enfrentando, que están siendo parte ya cada vez más de la vía pública. Son actores también y van creciendo. Creo que ahí habría que accentuar un poquito más, ¿cierto? Este tipo de educación vial. Entorno vial. Seguimos leyendo. Al pensar en el tránsito, se recuerdan imágenes de carreteras, calles y vehículos. Claro. Eso es lo que imaginamos enseguida cuando nos viene la palabra tránsito, ¿cierto? No obstante, en esos vehículos viajan y son conducidos por personas. Las calles y las carreteras las utilizan personas. Y esas personas son en realidad el tránsito. O sea que son más actores de la vía. Claro, el tránsito lo componen elementos físicos y elementos humanos. Los elementos físicos son las calles, los caminos, los vehículos que circulan y los factores humanos somos nosotros. Pero no las personas, todos, seamos conductores o no, que nos desplazamos por la vía pública. Todos en algún momento del día nos desplazamos por la vía pública, en algún momento, ¿cierto? En algún tiempo, qué sé yo. Ya, el tránsito dice somos todos nosotros, claro que sí. Nos movemos por vías conjuntamente con los demás para que esa movilidad sea ordenada, sea segura y no se produzcan siniestros de tránsito. Existen reglas que se deben cumplir y que se apoyan en una serie de principios como el de la confianza del cual hemos hablado. O sea, yo confío que tú vas a cumplir las reglas, ¿cierto? Por lo cual yo también cumplo la mía. Todos cumplen con su parte. Seguimos. Si en este principio sin este principio no se podría salir a la calle, por supuesto. No podría salir, sería peor que una selva, ¿cierto? Donde todos son depredadores prácticamente, unos de otros. Si no se confiara en que los demás cumplieran su parte del juego, nadie se debería conducir su motocicleta. Fíjense. Al circular se espera que los demás respeten su sentido de circulación y no invadan el suyo.
que respete los semáforos, que sean el paso cuando se tiene la prioridad, etcétera. Tenemos una imagen de una vía. Pasamos a la página 72, siempre en el módulo convivencia vial, y dice así. La convivencia vial exige un compromiso con la educación vial, un compromiso con los demás y un compromiso con nosotros mismos. Los conductores de motocicletas deben ser conscientes de que son integrantes de la circulación, junto con peatones y ciclistas más vulnerables. La carrocería del vehículo es su propio cuerpo. Esto que viene muy interesante. Deben guardar constantemente el equilibrio ya que circulan solo sobre dos ruedas. Están expuestos a caídas, golpes directos, rozaduras, etc. Okay. El párrafo que acabamos de leer, ¿cierto? Remarca mucho de las cosas que ya hemos comentado en los diferentes capítulos. Primero que nada, ¿cierto? La convivencia vial exige un compromiso con la educación vial, ¿ya? Porque interactuamos con los demás, eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿ya? Somos integrantes de la circulación también, obviamente, y convivimos junto con peatones y ciclistas y usuarios que son más vulnerables que los motociclistas. Son peatón, un niño, un ciclista, un usuario más vulnerable aún que un motociclista. Aunque el motociclista también es un usuario muy vulnerable, y aquí viene la parte que me interesa mucho para su autocuidado, que es su propio cuerpo forma parte de la carrocería de la motocicleta. Ya lo habíamos dicho, que le dije a usted, forma parte del chasis prácticamente. Por ende, usted debe guardar el equilibrio mientras va en su motocicleta. Debe tener cierto equilibrio para dominarla, por lo cual ya tenemos que una conducción compleja, ¿cierto? Porque usted va solamente sobre dos ruedas, no sobre cuatro ruedas. Por ende, usted está más expuesto que otros tipos de vehículos, que es lo que nos dice ahí, lo que hemos comentado varias veces. Sea consciente de ello. Esto no es para cobardarle sus ganas de ser motociclista. Esto es para prepararlo. Esa es la idea. Para prepararlo con la realidad que usted va a enfrentar. Como parte de la conciencia. Seguimos leyendo, dice, las vías por donde circulan los vehículos conforman el entorno vial, pero este entorno vial es mucho más que calles o carreteras por las que se puede circular. Ese entorno vial es un espacio de convivencia social, un entorno en el que se desarrollan las personas como seres humanos. Parques, plazas, colegios, ¿cierto? Hay mucho tipo, ¿cierto?, de escenarios que vamos encontrando en este entorno vial. Que por lo mismo pasa a ser parte de un espacio social. Sigo leyendo, dice. La precaución es el principio fundamental de la conducción. Se debe ser conscientes y admitir que todos pueden equivocarse. Sí, acá no hay un ser perfecto y cometer errores, por lo que se debe estar atento más que ningún otro conductor. Por si estos errores se producen, se debe practicar la conducción defensiva y preventiva para garantizar su seguridad, algo que también hemos hecho. Se debe tratar de asumir ese tipo de estilo de conducir de manera defensiva y preventiva. Ese es el estilo que usted debe asumir. No una conducción descuidada, mucho menos una conducción agresiva, o mucho menos pensar que usted lo sabe todo, domina todo, que tiene buenos reflejos, buenas reacciones, y que a usted nunca le va a pasar nada, y por ende puede arriesgarse y hacer cosas que supuestamente los demás no hacen porque usted es superior. No. Ese tipo de pensamiento usted lo va a llevar a un mal final, lamentablemente. Ya con todo lo que hemos ido leyendo acá, creo que cada vez estamos más claros con estos principios, ¿cierto? Seguimos con la lectura. Ahí tenemos una bonita imagen de un motociclista, una puesta de sol de fondo. Dice, su actitud en la conducción de motocicletas debe ser de respeto hacia los demás y hacia usted mismo. Aunque los otros tomen decisiones erróneas, debe estar preparado para ello. O sea, otro también se puede equivocar. Por supuesto que otro usuario de la vía se puede equivocar. Se puede equivocar el peatón, se puede equivocar el conductor del camión, el del bus, el del auto, el de otra motocicleta también. Usted debe estar preparado para ello, ¿cierto? Ser tolerante, y contar con el que el otro también puede cometer un error para estar atento a tratar de evadir, a defenderse o prevenir esa situación. Tiene que mantener en todo momento una actitud segura, responsable y tranquila que le ayude a conducir mejor. Solidaridad, un principio importante. Igual, la solidaridad, dice, es la mejor virtud que puede practicar cuando conduce una motocicleta. El deseo de ayudar a los demás y no ver al resto de conductores y usuarios como sus enemigos. Por supuesto que no. Mucho menos como seres alejados de los cuales no me importa nada. No. Siempre piense cómo puede ayudar al resto con su conducción, dejando espacio, siendo seguro, siendo prudente, no asustando a los demás, no haciendo maniobras riesgosas, sorpresivas.
un sinnúmero de cosas que usted puede aportar con una buena conducción segura y preventiva. Vamos a la página número 73, página 73, y nos dice así: claves para la convivencia vial de motociclistas. Hoy esto está muy bueno e interesante acá, que nos da unas muy buenas claves y son hartas, ¿eh? Una serie de claves. Vamos leyendo entonces. Dice: la conducción de motocicletas es, en muchos casos, una pasión. Procure que el gusto de conducirlas no cambie jamás, o sea, que siempre tengamos ese gustito que nos agrade, ¿cierto? ¿Ya? Una pasión. Para conducir una motocicleta debe ser suficientemente protegido, o sea, saber protegerse usted mismo. Utilice los elementos de seguridad pasiva que la norma exige. Y si puede utilizar más elementos de seguridad para su protección, que sean bien usados, obviamente, y se pueden usar, está bien. Debe conducir siempre a una velocidad adecuada. Mantenga una velocidad segura que le permita reaccionar a tiempo ante cualquier situación imprevista. Su prisa no debe poner en riesgo su vida ni la de los demás. Tómese todo el tiempo que sea necesario para conducir. Y acá hay un concepto muy importante o una técnica de conducción preventiva que dice que para cualquier tipo de vehículo rígido, sobre todo para motocicleta, siempre cuente con el tiempo de sobra para conducir. Nunca salga atrasado, Javi. Siempre cuente con tiempo que le sobre para tener una conducción tranquila. Jamás piense en recuperar tiempo en el camino, eso es lo peor que puede hacer. Un ejemplo cortito. Si usted sabe que de su casa al trabajo se demora 20 minutos, tómese media hora, tiempo de sobra, para que pueda ir tranquilo. ¿De acuerdo? No trate de recuperar tiempo en el camino. Sigo leyendo. Debe conducir siempre a una velocidad adecuada, decía, mantenga la velocidad segura que le permite reaccionar a tiempo ante cualquier situación imprevista. Su prisa no debe poner en riesgo su vida ni lo de los demás. Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero lo vuelvo a repetir. Tómese todo el tiempo que sea necesario para conducir. Adapte su conducción a las condiciones climáticas, ambientales y del pavimento, o sea, su conducción y su velocidad va a ser siempre cambiante, nunca esté fija. Siempre va a estar modificando la velocidad y el estilo de conducción que va aplicando dependiendo de las condiciones que va enfrentando. Si nos toca condiciones adversas, climáticas en algún momento, de pavimento, de ruta, de tráfico, usted tiene que ir modificando su conducción, su velocidad principalmente igual. Mantenga, dice, una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos y usuarios. Distancia de seguimiento de seguridad siempre. No confíe en que los demás conductores se hayan dado cuenta de su presencia, conduzca a la defensiva. Eso. Tener en cuenta la frase que le había comentado hace un capítulo atrás, que era: ¿me habrá visto? ¿Se habrá dado cuenta de mi presencia? Esa pequeña pregunta que usted se hace lo hace tomar conciencia y lo hace cuidarse y protegerse más, por si acaso el otro conductor no lo ha visto usted todavía. Siguiente punto, dice: debe tener disciplina de pista al circular con su motocicleta y evitar andar zigzagueando entre pistas y entre vehículos. O sea, hacerlo más ordenado para conducir su motocicleta. Disciplina de pista. Ocupar bien el espacio delimitado de su pista de circulación. No invadir la pista de otros sorpresivamente, no andar zigzagueando como dice ahí. ¿Ya? Tratar de ser lo más ordenado posible en mantener su espacio a ocupar con su motocicleta. Sigo leyendo. Respeta siempre las normas del tránsito y aprenda su significado. Mantenga su motocicleta en perfecto estado de funcionamiento, o sea, hacer los mantenimientos que corresponden, porque una mala mantención, una falla, algún sistema que no esté funcionando correctamente, también puede ser un detonador de accidente o de siniestro. Concéntrese solo en la conducción cuando esté conduciendo su motocicleta, su concentración está ahí, en lo que está pasando. No va a operar otro dispositivo móvil o nada de eso, solamente en la conducción. Conduzca solo si se encuentra en mejores condiciones físicas y mentales, en las mejores condiciones físicas y mentales. Si usted está atravesando algún cuadro crítico de salud, lo mejor es no conducir o preguntar al doctor si está en condiciones de conducir o no. Y cuidado si está tomando medicamentos con mayor razón. Sigo leyendo: conduzca solo si se encuentra, esa parte dice, sea considerado y amable con los demás usuarios de la vía. Eso es como la base de la convivencia vial igual. Recuerden siempre ver y ser visto, algo que ya hemos repetido mucho, que usted ve y que los demás lo puedan ver a usted. Vuelvo a repetir entonces, esto es muy importante. Poder ver, usted tener una buena visual y que los demás lo puedan ver a usted también. Esa es la idea. La prevención será siempre su principal defensa. ¿Okay? Seguimos leyendo y pasamos a la siguiente página, siguiente capítulo, perdón.
Con esto terminamos entonces el capítulo de convivencia vial. Pasamos entonces a nuestro siguiente capítulo, que sería el individuo en el tránsito. ¿Ah? Vamos entonces con este capítulo 6, o módulo 6, el individuo en el tránsito. Comenzamos entonces, dice, el individuo en el tránsito. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. Aquí vamos a ver, ¿cierto?, lo que atañe directamente al conductor, ¿de acuerdo? Las condiciones y todo eso. Dice, ¿por qué ocurren los siniestros? Es sabido que la capacidad del ser humano tiene un límite. Porque sí, no somos superhombres, no somos superhumanos, no. Eso está solamente en las películas, ¿ya? Sin embargo, dice, suele olvidarse cuando una persona monta una bicicleta, por ello es importante que usted, que se inicia como conductor, esté consciente de cómo actúan las personas. Los conocimientos que aquí se entregan pueden ser decisivos para su vida y la de los demás. Claro, entonces este párrafo nos explica que se suele olvidar de que cuando se monta una bicicleta, ¿cierto? La capacidad del ser humano tiene un límite, ¿ya? Se suele como olvidarse que tenemos un límite. Y se asumen mayores riesgos, ¿cierto? De los que nuestra capacidad nos permite controlar, ¿de acuerdo? Ya, entonces acá los conocimientos que vamos a continuación y todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cierto? Nos van a entregar herramientas importantes a tener en cuenta, ¿ya?, para situaciones decisivas en nuestra vida y en la de los demás, conductores de motocicleta. Dice en el cuadrito, ¿sabía usted, por ejemplo, que estadísticas internacionales señalan que los conductores principiantes sufren siniestros de tránsito en los que no se ven involucrados otros vehículos? Con frecuencia 10 veces mayor que los conductores con más experiencia. ¿Qué significa esto? Que los conductores principiantes, los que recién están tomando, ¿cierto?, recién que llevan una licencia de conducir, están tomando recién la experiencia de conducir algún vehículo, son los que más tienen accidentes solos, sin involucrar a otro vehículo. Que generalmente se estrellan contra algo, salen de la ruta, le pegan al portón, no calcularon bien, le pegan a otro vehículo estacionado, etcétera. Generalmente accidentes ya siniestros donde no hay involucrado más vehículos, sino que se termina accidentando solos. ¿Por qué pasa esto? Por la falta de experiencia, obviamente, y porque algunos quieren empezar a asumir riesgos muy pronto, aún con poca experiencia. Siguiente punto dice, las estadísticas también indican que la mayoría de las personas se ve involucrada en su vida en un siniestro de tránsito donde resultan lesiones personales. Las estadísticas también dicen que la mayoría de estas personas que tuvieron este accidente también están involucradas en su vida en siniestros donde hay personas con lesiones, lesionadas. Sigo leyendo. Imagine que un conductor va por una carretera y desea adelantar a otro vehículo. ¿Puede hacerlo? Para responder a esa pregunta, el cerebro del conductor tendría que juzgar la longitud de la distancia de adelantamiento y si el espacio disponible para ello es suficiente. Las percepciones visuales tienen que dar origen a las decisiones seguras. O sea, usted percibe, capta la información a través de la vista, el cerebro analiza rápidamente qué tipo de vía es, le da el largo para adelantar, tiene buena visual, no viene nadie en contra. El vehículo que va a adelantar realmente amerita ser adelantado porque va a una velocidad más baja. Usted tiene que analizar casi todas esas cositas antes de decidirse a hacer la maniobra, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, dice así, el tránsito presupone y exige que se pueda confiar en los demás usuarios de la vía. También obliga a pensar que puede ser responsable de las lesiones o muerte de otra persona. Sí, usted el día de mañana puede ser el responsable de esto, y eso no lo queremos, nadie lo quiere. Por ende, tome en cuenta todo lo que aquí se va a hablar. Y que usted mismo puede resultar víctima de los errores de la responsabilidad de otros. O sea que todos podemos ser víctimas, podemos generar víctimas. Y nosotros podemos terminar también siendo víctimas de otros. Eso entonces es muy importante, que las situaciones de tránsito nos obliguen a ser responsables. Esto es un hecho que puede ocurrir. Sigo leyendo, dice, para ayudar a la persona conductora a desenvolverse en el tránsito existen reglas. Conducir un vehículo conducir un vehículo puede compararse a algo así como estar permanentemente solucionando problemas. Justamente, eso es conducir un vehículo. Cuando usted va en la vía, se le van presentando diferentes situaciones, diferentes. Y usted debe ir constantemente solucionando la situación que va enfrentando.
¿ya? Tratando de sobrepasarla, viendo la forma, ¿cierto?, más segura de ir abordando lo que usted va enfrentando. El tránsito, la vía, las condiciones climáticas, la hora del día, la visibilidad, muchas situaciones que se van presentando. Dice, en efecto, usted es quien descubre y calcula lo que ha de hacer, y usted mismo lleva sus planes a la práctica. Además, dichos planes deben concordar con lo de los demás usuarios de la vía. Por supuesto, usted tiene que seguir las mismas reglas que los demás. Sin embargo, las reglas no pueden ofrecer siempre la claridad para saber cómo se resuelve determinada situación. O sea, en las reglas del tránsito tampoco están todas las decisiones, no están todas, o con eso. Hay muchos conceptos de conducción preventiva, situaciones y técnicas que no lo contemplan las reglas del tránsito, ¿de acuerdo? Pero que sí hay que ocuparlas igual dentro del tránsito, para prevenir, para defenderse. Sigo. Lo decisivo en muchos casos es el sentido común, el buen juicio y la responsabilidad de usted y de las de los demás. Eso es lo decisivo en muchas situaciones donde hay veces que la regla no dice nada con respecto a una situación determinada, entonces usted aplica el sentido común. La responsabilidad con que usted asume su papel de conductor contribuye a formar toda la cultura de tránsito. Si hay muchas personas irresponsables, habrá sin duda un tránsito más violento y agresivo, y por lo tanto mucho más peligroso. Ya que la responsabilidad, nosotros somos parte de todo este puzzle, la responsabilidad de uno contribuye al bienestar de todos, y así todos, ¿cierto? Formamos parte de esta cultura de tránsito. ¿Ya? Si hay muchas personas irresponsables, sin duda el tránsito será mucho más contradictorio, más violento, más agresivo. Seguimos y pasamos a la página 76, ¿ya? En el mismo módulo, donde estamos en el módulo individuo en el tránsito, ¿ya? Individuo en el tránsito, no olvide. Seguimos entonces en la página 76, vamos con la lectura, dice, ¿están capacitadas las personas para responder a las exigencias del tránsito? Una pregunta que nos hacen, si estamos capacitados, si las personas están capacitadas para responder a las exigencias del tránsito, dice, acompaña al siguiente conductor durante algunos kilómetros de viaje. Wow. Vamos a ver acá entonces un caso, tipo una pequeña historia que tenemos acá, la vamos a leer acompañando a este conductor. Y también analizando la pregunta que nos surge en este módulo. Dice así esta historia, dice, se hace tarde para su cita y está oscureciendo, está nublado y la visibilidad es reducida, o sea, de partida tenemos condiciones adversas. La carretera parece desaparecer al final de una cuesta, ¿ya? Y ahí nos muestra una figura que la vamos a ver enseguida. La velocidad es de 90 kilómetros por hora que lleva el conductor, y el motociclista ve cómo la carretera continúa más allá. Él espera que haya una curva hacia la izquierda, decide revisar un mensaje de su celular. ¡Wow! A esa velocidad. De pronto se lleva una sorpresa. La carretera tiene una curva hacia la derecha, no es hacia la izquierda, viéndose obligado a maniobrar bruscamente al mismo tiempo que afloja la presión sobre el acelerador. Claro. Por suerte el pavimento está seco y tiene buena fricción, guarda su celular. Después de la curva a la derecha hay una hacia la izquierda, o sea, acaba de entrar en una zona de curva, ¿cierto? Ahí vemos la fotografía del conductor. ¿Ya? Curva a la derecha, después curva a la izquierda. Sigo leyendo. Después de la curva a la derecha hay una hacia la izquierda. Y poco después de esta, en la posición 2, se acerca algo que parece ser otra motocicleta. Pero resulta ser un automóvil cuyo foco izquierdo va apagado, o sea, trae un foco quemado. ¿Ya? En el punto 2 dice se va a encontrar pensando que era una motocicleta. Recordemos que ha comenzado a oscurecer. ¿Ya? Pronto nuestro motociclista se ve obligado a reducir la velocidad, ya que va a pasar a un ciclista. Y la carretera es demasiado estrecha para dar cabida a tres vehículos. El riesgo es muy alto. Y vemos en la figura número 2 cómo va pasando un ciclista justo cuando se va encontrando con el vehículo de frente que trae la luz apagada. Luego de unos cientos de metros, en la posición 3, nuestro motociclista se cruza con un vehículo cuyas luces bajas son muy potentes, quizás estén mal ajustadas,
y sorpresivamente descubre a un peatón que transita a escasos metros delante de su moto. Este peatón no lleva nada reflectante, pero camina por el borde de la calzada, por lo que puede evitar puede evitar, dice, un siniestro. ¿Ya? Y vemos ahí en la figura 3 el peatón se ve, ¿cierto? ¿Ya? Y el vehículo que enfrenta también trae las luces muy intensas, decía. El motociclista comienza a sentir una sensación de disgusto. Piensa en lo ocurrido en el último kilómetro y a la vez a 90 kilómetros por hora ingresa en una zona con bosque a ambos lados de la carretera. Una zona moscosa. Se torna más compleja la visibilidad todavía. Ya en la posición 4 y con su atención dispersa, porque también va disgustado por lo que había pasado, ¿cierto? Ya va en la posición 4, descubre dos animales que están cruzando de izquierda a derecha a unos 100 metros. ¡Wow! Delante de su automóvil o delante de su motocicleta. El motociclista frena algo y continúa a una velocidad más baja, ya que luego virará a la derecha. Rápidamente llega al cruce y al virar a la derecha en la posición 5, sobrepasa la línea central que marca el eje de la calzada. Sin embargo, no ocurre un siniestro porque no venían vehículos en sentido contrario. O sea, hizo un viraje a la derecha, ¿cierto? Sobrepasando el eje central, ¿ya? Seguramente es continuo. Pero no ocurrió ningún siniestro porque, por suerte para nuestro motociclista, no venían vehículos. ¿Ya? Entonces, veamos, ahí está el viraje, ¿cierto? Que hizo a la derecha, ¿ya? Y sobrepasó la línea del centro de la calzada, ¿ya? Eso es en la posición 5 ya. ¿Okay? Muy bien, ahí tenemos el análisis de ese recorrido que hizo nuestro motociclista. Se encontró con varias situaciones adversas, pero ¿qué responsabilidad le cabe a él? Él iba de manera defensiva de partida de 90 en zona de curva. Segundo, poco antes de entrar a la curva, cuando ya había entrado a la curva, iba con el celular en la mano. Peligroso. Y se fue enfrentando con una serie de situaciones adversas bastante peligrosas. Un ciclista primero justo cuando enfrenta a otro vehículo, después un peatón y después animales. A esto le sumamos, ¿cierto?, las condiciones climáticas y la visibilidad. ¿Ya? Y va llegando un camino, ¿cierto?, con más bosque, con lo cual la oscuridad todavía se siente más. ¿Okay? Ya, sigamos leyendo. A lo largo de estos kilómetros, dice, se han manifestado aspectos importantes del tránsito y del comportamiento del motociclista. A continuación se examinarán las situaciones que surgieron, conjeturando acerca de lo que pudo suceder. ¿Ya? Veamos. Estamos en la página 77 y vamos a ir analizando las situaciones, eh, conjeturando acerca de qué fue lo que pudo suceder. Dice, en la posición 1, el conductor interpretó mal el terreno. Esperaba la curva a la izquierda, pero la curva era hacia la derecha. Claro, viene un primer problema de interpretación. ¿Ya? Eso suele ocurrir a veces por la proporción, porque muchas veces no lo que vemos es tal cual. Hay errores de apreciación, pasa. Luego dice, de igual modo, interpretó mal el auto que llevaba un foco roto, creyendo que era otra motocicleta. También interpretó mal ahí porque lleva una sola luz. Estas interpretaciones erróneas del entorno, que son bastante corrientes, o sea, suelen ocurrir, no es algo aislado, pueden ser muy peligrosas. Surgen cuando los indicios en cuanto a distancia y forma son insuficientes o poco claros. Entonces, ¿qué pasó acá? Había un problema de luminosidad por la hora del día, por las condiciones climáticas, y eso ayudó más a que la apreciación de lo que estaba viendo sea errónea. Y ahí tenemos una figura al lado, una lámina que dice, en A se aprecia la llamada perspectiva lineal, es decir, que las líneas convergentes parecen hallarse a mayor distancia del ojo en su parte más estrecha. ¿Ya? O sea, simplemente hay dos líneas ahí, pero parece que esto, donde acabo de poner el cursor, estuviera más lejos. Y esto puede ser un dibujo en una planicie, o sea, en una hoja plana, pero da esa percepción. ¿Por qué? Porque las líneas van convergiendo, ¿cierto? Ahí, en la hoja. No se da esa percepción. ¿Ya? Y entonces ahí vemos la interpretación, la importancia que tiene la interpretación. Sigo leyendo. Otros ejemplos de interpretaciones erróneas son cuando al conducir por terreno montañoso o sinuoso, se tiene la sensación de ir cuesta abajo, en circunstancias que lo hace cuesta arriba, increíble.
O cuando los focos sucios o con luz poco potente de un vehículo hacen que este parezca encontrarse a mayor distancia de la real. Claro que sí. Por no limpiar los focos, ¿cierto? La luz es poco intensa y parece que venía súper lejos. O también voy a agregar algo acá. Yo voy a agregar algo cuando personas conducen con las luces de posición, que no son para conducir, las llamadas luces de posición o estacionamiento, que son muy bajitas, son más bajas que las luces bajas. Da la impresión que ese vehículo viniera muy lejos, y no es así, porque hay un error de apreciación, porque trae las luces que no corresponden. La luz de posición, por ende, no es para circular, es solamente mientras usted está detenido, ¿ya? Es una luz amarilla o blanca, más baja que la luz baja, y sirve para que el vehículo que está detenido se pueda ver a distancia, pero no es para circular, porque induce error, y los demás pueden equivocarse por el mal uso de luz que usted está realizando. ¿Ya? Generalmente en los adelantamientos esta situación puede ser incluso fatal. Imagínense un día de lluvia, es cierto, quiere adelantar un vehículo y cuando observa se da cuenta que viene otro de frente, pero que viene súper lejos. Entonces le da la confianza para realizar el adelantamiento. Y resulta que aquel vehículo que venía de frente no venía tan lejos, venía con las luces equivocadas. Entonces usted le dio una percepción equivocada, porque seguramente venía conduciendo con luces de posición o estacionamiento. Y esto lo digo porque he visto personalmente a muchas personas que en el día o en la tarde andan circulando con esa luz, pensando que es para circular. Eso también nos da cuenta de la gran cantidad de desconocimiento que hay de las normas y reglas del tránsito, del usuario de la vía. Tenemos una ilustración B ahí que dice ilustración, el llamado tamaño relativo, dice el tamaño relativo. ¿Ya? Dice que significa que si los objetos son iguales, parecen ser de diferente tamaño. Uno cree que el objeto que parece más pequeño se encuentra a mayor distancia. O sea, los tres objetos pueden estar a la misma distancia en un dibujo, ahí, sobre el plano de un dibujo. Pero como uno de ellos se dibujó en forma más pequeña, da la impresión que está más lejos. Entonces, eso es la percepción del llamado relativo. Pues en la figura C tenemos otro tipo de ejercicio que dice C. Se llama densidad de pauta, es decir, que cuanto más denso aparecen los objetos, tanto más lejos parecen hallarse. La densidad de pausa. Cuando están más juntos los objetos, ¿cierto? ¿Ya? Pareciera que estuvieran más lejos. Tenemos la percepción D, que dice, en D vemos el sobrecubrimiento, esto es que el objeto que cubre al otro parece hallarse más cerca del ojo. Claro, uno que está cubriendo al otro parece que estuviera más cerca de usted cuando pueden estar los dos en el mismo plano. Y hay otro error de percepción. Seguimos leyendo. Una especie de imagen estereoscopia aparece una vez que el cerebro ha hecho una interpretación. Pero esta capacidad de percibir distancias funciona solo cuando se trata de distancias cortas. A distancias superiores a 50 metros, los indicios y pistas del entorno adquieren más y más importancia a la hora de juzgar distancias. O sea, ahí usted se puede equivocar a mayor distancia, ¿cierto? En juzgar lo que usted está viendo. ¿De acuerdo? Sigo leyendo, vamos al último párrafo, con esto ya vamos terminando. Dice, ¿por qué es importante saber esto, todo esto que hemos dicho? ¿Por qué es importante saberlo? Principalmente hoy día para estar consciente de que usted puede cometer error de interpretación. Pasa. Dice, porque en ocasiones carecerá parcialmente de ciertos indicios, o estos se presentarán de un modo confuso, o incluso no existirán. Por ejemplo, cuando hay niebla, cuando está oscuro o cuando quede cegado por la luz. Y el resultado puede ser interpretaciones erróneas y muy peligrosas. Por lo tanto, una buena regla es mostrarse desconfiado de las propias percepciones y no conducir cuando está cansado. ¿Ya? O sea, de pronto usted tiene que desconfiar porque podría engañarle a su percepción. ¿Ya? Esperar a avanzar un poquito más, tener cuidado con las decisiones que toma. ¿Podemos ser engañados fácilmente por una percepción errónea? Claro que sí, hemos dado varios ejemplos de eso. Y es importante tener en cuenta. Recuerde, por ejemplo, los espejismos de agua también que se forman en las carreteras muchas veces cuando hay calor. ¿Cierto? Percepciones equivocadas. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados. Quedamos aquí en la página 77, finalizando, ¿ya? En la sesión de ahora. Aquí entonces quedaríamos con nuestro libro del nuevo conductor, modalidad motocicletas. Espero que todo esto sea de su agrado, de su interés y pueda hacer un aporte en su material de estudio. Ha sido Mauricio para Práctica Test. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.